en una situación o una condición de salud tan grave como puede ser la epilepsia y cómo un producto natural y maravilloso puede ayudarnos a coadyuvar para que, pues obviamente esas personas puedan tener una mejor calidad de vida. En este caso, vamos a hablar el día de hoy acerca de epilepsia y el uso del ganoderma lúcido. El siguiente, por favor. Pues antes que nada, para poder encuadrar y tener un poquito más de información acerca de lo que es la epilepsia, les voy a platicar un poco acerca de esto. La epilepsia es un trastorno justamente del sistema neurológico, del sistema nervioso, en donde de pronto el cerebro empieza a provocar ciertos desajustes en la manera en que la actividad cerebral se da. Es decir, dentro de nuestro cerebro siempre hay neurotransmisores, se llaman, o impulsos eléctricos que se van pasando de una neurona a otra. Esto lo que permite, obviamente, es que nosotros podamos hacer nuestras actividades cotidianas, desde el hecho de los reflejos y las actividades involuntarias como la necesidad de dormir, por ejemplo, o la necesidad de ir al baño, hasta actividades voluntarias como puede ser el hecho de entrenar un deporte, por ejemplo. Es importante que nosotros sepamos que cuando se presenta la epilepsia, lo que va a empezar a suceder es que va a haber un cuadro convulsivo que va a impedir a las personas de pronto realizar las actividades que justamente aquí lo que nosotros vemos es una descarga eléctrica en toda la corteza cerebral y que muchas veces la fase crítica de la crisis nos va a dar una reacción dependiendo de la zona del cerebro en donde se encuentra esto. El siguiente, por favor. ¿Cuál es el rango de edad en que se puede presentar las crisis epilépticas? La realidad es que no hay un rango. De hecho, hay niños desde bebecitos que pueden presentar este tipo de crisis hasta la niñez, adolescencia, incluso adultos mayores. Hay diferentes tipos de convulsiones y de hecho muchas personas a veces se llegan a preguntar si es como esta cuestión de las crisis convulsivas lo mismo que la epilepsia. Algo muy importante que tenemos que tener claro es que la epilepsia tiene como síntoma las convulsiones. Es decir, una persona que tiene un diagnóstico de epilepsia médico es una persona que va a estar presentando diferentes tipos de convulsiones o algún tipo en particular. Y hay veces que también se pueden llegar a presentar algún tipo de convulsión sin presentar epilepsia. ¿Cómo es que llega a suceder esto? Por ejemplo, cuando hay algún cuadro de salud bastante grave, en algún pequeño que ya escuchaba yo que nuestra querida Flor les estaba platicando acerca de los niños, de pronto cuando tienen ciertos cuadros de algunas infecciones bastante severas, en donde les sube demasiado la temperatura y es difícil de controlarla, lo que llega a suceder es que el mismo organismo por defensa al resto de los órganos del cuerpo, lo que hace es como desconectarse. Entonces, hace esta carga eléctrica en el cerebro y lo que sucede es que empieza una crisis convulsiva. Sin embargo, si este tipo de crisis convulsiva se presenta a lo mejor en una ocasión que estaba enfermito, nada más porque pues le subió mucho la temperatura, como les digo, o a lo mejor una persona que se dio un golpe en la cabeza y de pronto convulsionó, pero solo se presentó esa vez, no podemos estar hablando de epilepsia. En la epilepsia ya tenemos estas convulsiones de manera recurrente y repetitiva. Ahora, las convulsiones pueden tener diferentes características. Tenemos las que son tónicas, que en este caso lo que sucede es que los músculos se ponen muy rígidos. Seguramente alguien que haya observado, alguna persona que tenga este tipo de crisis convulsiva, los ven que se ponen como demasiado tensos y que los músculos están demasiado duros y no podemos hacer que se relaje. ¿Sale? Tenemos otra que se llama atónica, en donde realmente aquí lo que sucede es lo contrario. Los músculos realmente se quedan sin tono muscular y son personas que pareciera que se están desmayando y se desvanecen. Se pueden golpear en la cabeza, por lo tanto es muy importante en este caso resguardar esto cuando están en la fase de la crisis convulsiva. Tenemos una parte o un tipo que se llama mioclónica, que en este caso son crisis convulsivas o pequeñas sacudidas del cuerpo. También es como muy común que a lo mejor en alguna película o cuando hemos visto a una persona que sufre este tipo de crisis, empieza como con pequeñas sacudidas en todo su cuerpo, en sus manos, en sus extremidades, en sus pies. Tenemos otra que es el tipo clónico, que es un tipo de crisis en donde lo que hace es que tiemblan y se sacuden las partes del cuerpo, pero también se relajan. Entonces va como alternando una y otra. Y también tenemos una que es recientemente más estudiada que se llama crisis de ausencia. Este tipo de crisis convulsiva es una
situación en donde el cerebro, digamos, como se desconecta un poco de lo que está vivenciando. No varía el tono muscular, no varía ni siquiera la reacción verbal, o sea, es solamente como que la persona se queda pasmada ahí sin hacer absolutamente nada, y aunque le pasemos a lo mejor la mano por delante, es como si no nos viera. Esas crisis de ausencia lo que hacen es que las personas, en este caso, desde mi experiencia, lo que más trabajo yo son con niños que se quedan como si estuvieran, pues, mirando al infinito, ¿no? No miran ni responden. Entonces, esta tipo de crisis convulsiva es más recientemente estudiado y también entra dentro de los cuadros epilépticos. La siguiente, por favor. Si nosotros llegamos a observar a una persona que esté sufriendo una crisis de este tipo, lo más importante es que no vamos a querer contener el movimiento de su cuerpo, sino solamente poner a resguardo, por ejemplo, su cabeza para que no se vaya a golpear de manera grave o se vaya a lastimar. Pero tenemos que esperar a que pase y después tranquilizarle diciéndole que ya pasó, que fue una crisis convulsiva, pero que se encuentra bien y poder dar, pues ahora sí que pie a lo siguiente, ver que se encuentre, que está reaccionando y demás, ¿sale? ¿Cuál es el pronóstico que podemos encontrar respecto a la epilepsia? Muchísimas personas pueden llegar a pensar que pues esta es una enfermedad demasiado grave. Claro que es una condición de vida en donde tenemos que tener muchísimo cuidado en el tratamiento que debe de llevar. Sin embargo, es un tipo de condición que puede tener muy buen pronóstico de vida. De hecho, sí pueden cambiar diferentes cosas, puede tener una cierta afección a nivel económico, a nivel de cuidado de la familia, y que eso sí nos mueve dentro de la dinámica familiar, pero puede tener muy buen pronóstico a nivel de futuro. Las crisis epilépticas pueden ser de dos tipos. Tenemos las que son con un factor genético, en donde tienen un pronóstico obviamente pues de por vida, y que el paciente o la persona va aprendiendo a vivir con ello durante toda su infancia, su niñez, etcétera, y que obviamente pues va siendo de manera continua. Y tenemos otras que se llaman las epilepsias focales, que en este caso pueden también controlarse de manera adecuada con la medicación y el tratamiento adecuado, pero que muchas veces van surgiendo también dentro de otras etapas de vida y pueden ser secuelas de otro tipo de evento. Por ahí hace ratito alguien preguntaba en el chat, cuando se me cayó la red, qué podían tomar las personas que tenían secuelas de un evento cerebral vascular. Justamente, una de las secuelas puede ser presentar epilepsia. La siguiente, por favor. Muchas veces cuando las personas llegan a presentar este tipo de eventos cerebrovasculares, es importante que nosotros preguntemos a su tratante, a su médico, si esto puede desencadenar en crisis epilépticas o cuáles son las secuelas que les ha traído este tipo de evento cerebrovascular. ¿Cuáles son los síntomas entonces que podemos observar en la epilepsia? Obviamente pues van a ser estas crisis epilépticas o convulsiones de las que ya hemos hablado hace un momentito, y realmente la reacción que puede tener el cuerpo de una persona puede ser muy variable, porque puede ser desde, como les comentaba, una crisis de ausencia en donde realmente ni siquiera nos estamos dando cuenta de que tiene una crisis, simplemente porque ya no nos ve y no reacciona, o muy grave en el sentido de perder la conciencia por completo, o esto que llegamos a ver que es muy llamativo, que es los espasmos en el cuerpo. Cuando ya tiene una duración mucho más larga de 5 minutos, es importantísimo ir a urgencias y llevarlos pues a una atención médica pues ya permanente, porque pues obviamente esto nos está conllevando a tener pues una situación muy grave ahí de salud, porque mientras pasa esto, nuestro cerebro no está siendo bien oxigenado. O sea, al no recibir la oxigenación adecuada, puede llegar a tener secuelas a nivel de aprendizaje, a nivel de retención, de atención, de memoria, por ejemplo. Y de acuerdo a la localización de las neuronas, que era lo que yo les comentaba hace rato, depende del área del cerebro en donde da digamos, como este espasmo eléctrico, es como se puede ver también el tipo de reacción que va a tener en el cuerpo. Si va a ser focal por un pequeño espasmo en un área delimitada, o si va a ser generalizada porque se da, digamos, como en toda la corteza cerebral. La siguiente, por favor. Obviamente, en la cuestión generalizada, pues se da de manera evidente y de manera más agresiva para el organismo de la persona.
Las causas que se pueden presentar en la epilepsia son variadas y en este caso nos encontramos con diferentes factores. Hay algunos factores genéticos que en este caso pues es importante considerarlo en el sentido de que si hay un antecedente familiar en donde ya haya habido un diagnóstico de epilepsia, muy probablemente las siguientes generaciones lo presenten. Entonces, por eso es muy importante que cuando tengamos una situación de crisis convulsivas, por ejemplo, en niños, eh, tengamos como mucha claridad si a lo mejor en los familiares cercanos se ha llegado a presentar este tipo de diagnóstico, porque hay que comentarlo al médico tratante. Esta persona va a saber entonces que hay este factor hereditario y que muy seguramente pueda presentar ese tipo de diagnóstico clínico. Tenemos también a veces lo que son causas estructurales, en donde hay pequeños pues, traumatismos, alguna lesión a nivel de las venas y arterias que irrigan el cerebro, a lo mejor algún tipo de infección, alguna inflamación de todo lo que son las meninges o de lo que las meninges, que es lo que cubre todo nuestro cerebro, o bien de la misma corteza cerebral, o incluso enfermedades neurodegenerativas, como es el Alzheimer, el Parkinson, que son enfermedades que sí nos pueden conllevar a posteriormente tener algún tipo de cuadro epiléptico. También hay causas desconocidas, en donde no se encuentra un factor realmente determinante que haya generado la crisis epiléptica, y que muchas veces pues, son factores microscópicos que son de difícil diagnóstico para los especialistas. La siguiente, por favor. Es importante por eso saber del historial médico de los pacientes y de cada una de las personas que llega a presentar este tipo de situaciones de salud. Si me pasas la siguiente, por favor, Luis, gracias. En este caso, de acuerdo a la edad, es ahora sí que fundamental que podamos considerar algunas cosas. Por ejemplo, las epilepsias de forma genética o de causa genética se llegan a presentar desde muy pequeñitos los niños en las 2 primeras etapas de vida, es decir, desde que son bebés hasta la primera infancia. Muchas veces la parte de la epilepsia por traumatismo se llega a presentar sobre todo en los adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque son las personas que son más propensas de pronto a accidentes, porque hacen pues actividades que ciertamente les pueden poner en riesgo, como a lo mejor andar en motocicleta o practicar deportes extremos y cosas de este tipo. En el caso de las personas de 40 a 50 años llegan a presentar ciertos padecimientos que les conlleva la epilepsia, como tumores cerebrales, que es como más predominante en estas edades, y en cualquier caso, pero sobre todo en la tercera edad, lo que son las enfermedades vasculares cerebrales, y que obviamente dentro del factor neurodegenerativo llegan a presentar los adultos mayores y que pueden conllevar a lo que es la presencia de las epilepsias. Siguiente, por favor, Luis. Entonces, ¿qué sucede cuando realmente nosotros estamos ya visualizando este tipo de padecimiento o de condición en una persona? Tenemos que tener un diagnóstico preciso. En este caso, como les digo, la base fundamental es tener un buen historial clínico, un buen historial médico de la persona que se está empezando a tratar respecto a esto. También la observación de las personas que están cercanas a este paciente, porque obviamente van a poder dar datos en cuanto a la manera en que se presentó la crisis, y también pues dar información para que en el historial y en base a eso también se pueda determinar qué pruebas diagnósticas se van a realizar. Obviamente este tipo de diagnóstico no se realiza por cualquier persona, tiene que ser un diagnóstico realizado por especialistas y con métodos diagnósticos muy específicos. En este caso se llega a presentar lo que es el electroencefalograma, la monitorización de este electroencefalograma y resonancias magnéticas, y también algunas pruebas nucleares que son como más nuevas, como es el PET y el SPECT. En este caso lo que nos van a dar son información precisa de dónde se está presentando esa descarga eléctrica en el cerebro para que sea el tratamiento como más eficiente. En este caso, las personas
que presentan las crisis epilépticas de manera constante llegan a presentar pues ciertas dificultades a nivel cognitivo, como les comentaba hace un ratito, que puede ser como la pérdida de memoria, la dificultad en el razonamiento, muchas veces en la fluidez verbal también, porque obviamente su cerebro está continuamente con esas descargas eléctricas pues presentándose de manera frecuente. La siguiente, por favor. En este caso, específicamente con los niños, que es con quienes yo trabajo en este tipo de población vulnerable, es importantísima la valoración neuropsicológica porque nos da factores de cómo podemos atender también toda esa parte de la regulación de los procesos de atención, memoria, razonamiento lógico, y a través de terapia pues los vamos atendiendo de igual manera. En este caso, el tratamiento específicamente tiene muchas veces que ver con pues consumir fármacos. ¿Por qué? Porque se necesita regular estos impulsos eléctricos que están sucediendo en el cerebro, y aproximadamente el 70% de las personas que presentan este diagnóstico de epilepsia, a través de la regulación farmacológica logran ya pues llevar una calidad de vida bastante buena, porque se regulan todas este tipo de crisis convulsivas. Cuando se llega a presentar alguna situación en donde los fármacos no están funcionando, llegan a presentarse también tratamientos quirúrgicos que tienen que ver ahí con cirugía receptiva específicamente en las áreas en donde se están presentando esos impulsos eléctricos severos, o bien algunos dispositivos electrónicos que vienen siendo, que lo que ayudan es a regular justamente esos impulsos eléctricos, o bien también algo muy importante es considerar la parte de la alimentación, que de eso vamos a entrar un poquito más en tema adelante. La siguiente, por favor. La cuestión de la dieta es fundamental porque los hábitos para las personas que presentan este tipo de padecimientos es básico para que pueda haber un buen pronóstico a futuro. En la cuestión del tratamiento, como les comentaba, pues lo primero es los fármacos, que pues en muchos casos que no se puede, pues ahora sí que limitar. Nosotros no, como personas que de pronto nos encontramos en estas áreas de salud, no podemos determinar así, nada más porque nosotros lo pensamos, que las personas no tomen los medicamentos. Si los especialistas, neurólogos, los neurocirujanos, si el médico está determinando que el paciente tiene que tomar este medicamento, nosotros no podemos decir que ya no lo consuma, ¿sale? Es muy importante llevar siempre ese seguimiento médico. Regularmente lo que se les dan son pastillas que se consideran antiepilépticos, que lo que hacen es regular, como les decía, esas descargas eléctricas a nivel cerebral, y en ese sentido mantener, digamos, como las ondas cerebrales estables, de tal manera que se llegan a limitar bastante todas las cuestiones de las crisis epilépticas. Como podemos mirar ahí en la pantalla, tenemos estos tratamientos como son las cirugías resectivas, son en ciertos puntos muy específicos donde se presentan estas convulsiones, o más bien estas descargas a nivel cerebral, y también en la parte de abajo tenemos esta mallita que lo que hace es regular esas situaciones en cuanto a la conducción de lo que son los mecanismos de conducción eléctrica a nivel de nuestro cerebro. La siguiente, por favor. Obviamente, pues todas estas prácticas quirúrgicas son tratamientos nuevos que cada vez fundamentan más el tratamiento a este tipo de pacientes, y lo que procuran es tener una mejor condición de vida. Ahora, en el tratamiento específico es muy importante que la parte farmacológica vaya vinculada a pautas de vida adecuadas, y sobre todo que tengan que ver con la alimentación y hábitos muy adecuados, tanto en la parte del sueño como en la parte de la alimentación. Si nosotros consideramos justamente lo que estamos hablando hoy, que es el Ganoderma lucidum, tendremos que considerar una serie de factores dentro de lo que este producto nos puede ayudar a realizar en nuestro cuerpo. Antes que nada, nos va a ayudar a explorar y determinar dentro de nuestro organismo qué es lo que no está funcionando de manera adecuada. Es decir, va a identificar que nuestros neurotransmisores no están funcionando correctamente, que algo está pasando ahí, que se están mandando ciertas descargas eléctricas, y que al poder empezar a limpiar y desintoxicar nuestro organismo, va a ayudar a regular esos niveles. Imagínense qué interesante es todo esto, que se hayan hecho todo este tipo de estudios respecto a el extracto de este hongo que ustedes están mirando en la pantalla, que aparte de que va a identificar
regular y empezar a desintoxicar, va a empezar a construir y reconstruir, proteger nuestras células. Es maravilloso lo que este producto puede hacer, porque tiene un efecto desinflamatorio, cicatrizante y reparador, también obviamente a nivel nutricional, en todos los órganos de nuestro cuerpo, en cada una de las células, porque aquí estamos hablando de nutrición a nivel celular. Obviamente, dentro de nuestro cerebro, así como en cada parte de nuestro cuerpo hay células. En ese sentido, el Ganoderma va a tener un efecto nutricional en cada uno de los sistemas de nuestro cuerpo. En este caso estamos hablando del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Entonces imaginemos que con este producto maravillosamente estamos nutriendo esas células que son nuestras neuronas y al empezar a trabajar de manera correcta van a empezar a vincularse unas a otras de manera adecuada, empezar a transmitir esos impulsos eléctricos de manera correcta y pidiéndole a nuestro cuerpo que haga justamente lo que nosotros estamos pidiendo que haga. Entonces, esto es algo maravilloso que obviamente va a tener un efecto muy positivo en nuestro sistema nervioso. Adelante la siguiente, por favor. Si nosotros identificamos qué es lo que está pasando obviamente a nivel de nuestra corteza cerebral, nos vamos a dar cuenta de que va a haber ciertos tratamientos adecuados y aparte vinculados a la parte farmacológica, porque como les digo, obviamente los neurólogos nos van a decir, ok, bueno, hay que tomar este medicamento en tal dosis y en tantas tomas a lo largo del día, etcétera. Sin embargo, tenemos que considerar a la par los hábitos y dentro de esto está la importancia de la alimentación. Muchos médicos tratantes de pacientes con epilepsia lo que recomiendan es la dieta cetogénica. En este caso es considerado porque tiene bajo consumo de hidratos de carbono, también de proteínas, pero consumo alto de grasas saludables. ¿Por qué? Porque las grasas saludables nos van a ayudar a que los neurotransmisores tengan una mayor eficiencia, es decir, que se vinculen mejor nuestras neuronas unas con otras y obviamente esto pueda tener una mejor receptibilidad de lo que nosotros pues estamos pidiéndole a nuestro organismo que haga y también a limitar lo que son las crisis convulsivas. En este caso, este tipo de dieta también incluye un alto consumo de omega y obviamente consumir frutas y verduras que dentro del funcionamiento de nuestro organismo nos va a proporcionar antioxidantes, vitaminas y minerales. Y déjame decirte algo maravilloso, que este producto del que te estamos hablando, que es el Ganoderma lucidum, contiene 200 fitonutrientes. O sea, imagínate que pudieras tú estarte consumiendo todas estas frutas y verduras que vemos acá en la pantalla, más el omega 3, más aparte los multivitamínicos que está mandándote tu doctor. En productos de alta rotación y de consumo cotidiano, como puede ser el cereal, el chocolate, el café, que en este caso no es café porque no contiene como tal cafeína, sino el Ganoderma lucidum o el extracto del Ganoderma lucidum, lo que va a hacer es nutrir nuestro organismo y permitir que funcione de manera correcta. Entonces, nutriendo nuestro organismo de esta manera, como si nos consumiéramos toda una bandeja de vegetales, de frutas, verduras, aparte nuestro omega 3 en salmón o dosis de, o nuestras porciones de peces, de agua fría y demás, pudiéramos consumirlo en estos deliciosos productos que aparte pues es riquísimo en el consumo, pues es que es una cosa maravillosa. En mi caso en particular, en la cuestión de la atención en el consultorio, lo que hacemos es recomendárselo a las mamás de los pequeños. ¿Por qué? Porque una vez que ellos lo empiezan a tomar, créame que he tenido evidencias impresionantes de pequeños que presentaban crisis convulsivas recurrentes y que al empezar a consumir el producto por un periodo de 3 a 5 meses, en más de un año actualmente no han presentado una sola crisis convulsiva. Entonces es impresionante lo que puede hacer a nivel nutricional y a nivel de regulación del sistema nervioso. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos entonces en este maravilloso producto? Porque bueno, ya hablamos de una buena dieta, de consumir omegas, de consumir frutas y verduras. Nos hablan también de que las personas con epilepsia tienen que consumir altas cantidades de vitamina C y hacer ejercicio para empezar a regular también en su organismo todo lo que es las crisis convulsivas, porque obviamente el organismo va a estar mejor oxigenado y va a empezar a tener una actividad cotidiana. Pues imagínense que todo eso nosotros lo tenemos obviamente también acá, porque el Ganoderma, aparte de todo esto, también le va a proporcionar vitalidad y energía a nuestro organismo. Al proporcionarle esto, pues vamos a tener esas ganas también de salir a trotar, de estar haciendo alguna actividad física y también nos va a proporcionar esa vitamina C que nuestro organismo necesita. La siguiente, por favor.
Como les comentaba, pues nosotros acá en México realmente tenemos hasta el momento pocos productos, o relativamente pocos, porque la verdad yo veo los de otros países y digo, bueno, yo quisiera ya que llegaran, por ejemplo, acá las cápsulas, ¿no? Pero con lo que nosotros tenemos acá, ya, que son el cereal, el 3 en 1, que es un tipo capuchino, el clásico, que es un tipo americano, el grano cereal y el grano chocolate, hemos hecho maravillas. Ahora ya me imagino que cuando vengan las cápsulas, que si tenemos acá presencia de manera internacional, como vimos al inicio de esta sesión, tenemos personas de Estados Unidos, de Colombia, de Ecuador, donde ya se presentan o ya tienen estos productos a la mano, podamos tener una mayor eficiencia en el consumo del producto. En este caso, adicional al tratamiento, lo que ya veníamos viendo, pues es muy importante que las personas que presentan epilepsia tengan muchísimo enfoque en tomar una buena terapia. ¿Para qué? Para empezar también a regular su estado mental en el sentido de tener como mucha tranquilidad. Muchas veces este tipo de crisis convulsivas se llegan a presentar en personas que están en un alto nivel de estrés, porque esto puede ser un detonante ante las situaciones que reactivan, digamos, las crisis convulsivas en las personas con epilepsia. Entonces, tener una buena salud mental es fundamental y esto se puede lograr a través de la terapia. Tenemos también algo que se llama la desensibilización sistémica, que en este caso es una técnica específica de identificar los detonantes e ir acercándose progresivamente a ello para pues limitar esa susceptibilidad al estímulo, también la importancia de dormir lo suficiente y descansar de manera correcta y tener una rutina específica para el sueño y para nuestros hábitos. En este caso, los productos que yo he visto en eficiencia en este tipo de pacientes acá en México es el consumo del chocolate, que contiene lo que es el ganoderma en su estado primario, que es el Excellium. Esto nos ayuda muchísimo a regular todo lo que son el sistema nervioso, a que pueda estar de manera estable y que también podamos descansar de manera correcta. Entonces, esto es fundamental en los pacientes que presentan este tipo de condición, por lo cual pues es importantísimo cuidar las horas de sueño, realizar actividades que sean agradables y evitar el estrés, realizar actividades físicas, un ejercicio que sea adecuado para la persona, cuidar la alimentación y que esto pues obviamente es fundamental con el consumo de nuestros productos. En este caso, ha llegado recientemente acá a México lo que es el grano cereal, que nos proporciona una alta cantidad de nutrientes también y que adicional a esto contamos con el alga espirulina dentro de este mismo cereal y que esto obviamente nos ayuda a cuidar muchísimo la alimentación. También es importantísimo cuidar nuestras emociones, mantener nuestro sistema nervioso regulado y organizar nuestro tiempo para evitar el estrés. La siguiente, por favor. En este caso también he tenido la posibilidad de obtener cápsulas con socios de allá de Colombia y con socios de Estados Unidos y he tenido la fortuna de probarlo también ya acá con pacientes que presentaban este tipo de crisis de manera muy frecuente y han visto gran mejoría. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo el día de hoy? Y de verdad desde mi corazón, y otra vez una disculpa enorme por todo lo que nos pasó a nivel del internet y esto. Espero que la información sea muy funcional para ustedes. Que el fundador de nuestra empresa, el señor Leao Sun Sen, como lo podemos ver ahí, funda esta empresa Ganoxel con la intención de llevar salud, bienestar y prosperidad a cada familia del planeta. Si a través del consumo de un producto delicioso podemos llevar nutrición y consumo y alto consumo de antioxidantes a las personas que nosotros tenemos cerca, si podemos a través de esto ayudarles a regular todo su organismo y dentro de ello el sistema nervioso para que puedan tener una mejor calidad de vida. Y aparte es un producto que cuenta con altas certificaciones a nivel internacional que esperamos para dárselo a esa persona que nosotros amamos y que pueda tener una mejor eficiencia en su vida, en su conocimiento y en su, ahora sí que tener una vida plena. Eso sería todo por mi parte en cuanto a la información. Muchísimas gracias, Luis, por compartir la pantalla. No, muchísimas gracias a usted, Nayeli, González, por compartirnos esa información muy valiosa, ¿sí? De acerca de cómo nuestro producto, y yo cada vez me enamoro más de él, de ese extracto híbrido de Ganoderma lucidum que ha servido
coayudante para el tema de la epilepsia y sé que es muy importante comenzar a consumirlo y de entender el valor que tiene el producto. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad ya de tener unas preguntas dentro del chat y pues vamos a hacer como una ronda de 5 minuticos de preguntas que es muy importante, ¿sí? Porque este tema es muy valioso. Cómo nuestro producto, una de ellas es cómo nuestro producto, o bueno, ¿qué producto recomienda usted para el tema de la epilepsia? Y si con este producto debemos de dejar de los temas químicos, los medicamentos químicos que normalmente consumen. Ok, bueno, en este caso, como les comentaba en la presentación, nosotros jamás recomendamos dejar el consumo de los medicamentos porque obviamente llevan un tratamiento y una secuencia. Cada vez que hay un ajuste al medicamento es porque seguramente sus doctores ya le han hecho al paciente un electroencefalograma o un mapeo cerebral y están viendo que hay una cierta eficiencia en el consumo del medicamento. Algo que yo siempre recomiendo a todos los pacientes que atiendo y que empiezan a consumir el producto es continuar con su medicación farmacológica, utilizar el producto Ganoderma Lucidum como un coadyuvante. ¿Para qué? Para que tenga una mayor eficiencia en su organismo y los mismos doctores empiezan a notar esos beneficios, empiezan a ver que a lo mejor las crisis a lo mejor ya son menos frecuentes, que tal vez los espasmos son menores, o se empiezan a determinar ciertas cosas en donde ellos mismos empiezan a hacer los ajustes farmacológicos. Entonces no es determinante que nosotros digamos, ah, bueno, ya no se lo tome porque va a tomar Ganoderma, no. Tome Ganoderma o déselo a su familiar, a su paciente, a su pequeño, para que tenga una mejor eficiencia el fármaco y los mismos médicos van a determinar si se lo pueden retirar en determinado momento. Bueno, muy valiosa esa información. Nuestro producto es un coayudante impresionante. Aquí hay otra pregunta muy valiosa y es, ¿qué producto de los que tienen en México están utilizando para las personas con epilepsia? Ok, como les comentaba, el grano cereal tiene poquito tiempo que llegó acá a nuestro país, pero algo que yo recomiendo muchísimo, sobre todo para las personas adultas, porque pronto acá el tema en México es como mucho la cuestión de que a los niños no se les dé café, ¿no? Pues es una cuestión más cultural. Pero yo conozco un testimonio de un chiquillo de unos 8 o 9 años que su mami, por el tema de que ella sí le daba café normal, ¿no? A su pequeño antes de que empezara a presentar las crisis convulsivas, le da el 3 en 1, el tipo capuchino, para pues sustituirle el otro y pues ver qué eficiencia tenía en este sentido. Empieza a bajar muchísimo el consumo de medicamentos y la presencia de crisis convulsivas. En el caso de mis pequeños, en el consultorio, yo regularmente lo que les recomiendo a ellos es el chocolate. ¿Por qué? Pues porque antes no teníamos otro producto específicamente que yo recomendara para los niños por la cuestión cultural. Entonces empezamos a tratarlos con lo que era el chocolate y esto les ayudó también a regular muchísimo sus hábitos de sueño. Cuando ya está regulado esta situación, también hay mayor eficiencia en el rendimiento en el día a día. Entonces, al presentar esa eficiencia en el día y a sentirse también como más tranquilos y seguros, pues las crisis convulsivas también se van remitiendo cada vez más. Entonces, acá en México, lo que sería el chocolate y si se puede combinar también el consumo del grano cereal. Ok, muy bueno. Otra pregunta que tenemos aquí en el chat es que si ese producto también es recomendado para las personas que ya son adultas. Así es. Todas las personas, ahora sí que todas las edades que puedan llegar a presentar este tipo de cuadros clínicos, ¿pueden consumir el ganoderma? Sí. Ahora sí que también es como al gusto de la persona que pueda llegar a consumirlo en sus diferentes presentaciones. Como les digo, de la edad y la cuestión cultural acá en el consumo del café. Pero personas adultas que llegan a presentar este tipo de crisis convulsivas, que consumen 3 en 1, incluso el clásico, sin problema y sin tema. ¿Por qué? Porque lo que le estamos dando a nuestro organismo es nutrición a nivel celular, que es el extracto hidrosoluble del Ganoderma lucidum en cada una de las presentaciones. Muchísimas gracias, Nayeli González. Nuevamente le indicamos que nuestra Nayeli es especialista en educación especial con especialidad en audición y lenguaje. Tiene una maestría
motricidad infantil y pues ha trabajado mucho en este tema de lo que es la epilepsia. Así que nos ha dado unos datos muy importantes y cómo nuestro producto ha sido de gran importancia en tema como coadyuvante para la epilepsia. Así que muchísimas gracias.